Cuando Lily me miró a los ojos y declaró ante el tribunal que yo no era su verdadera madre, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El silencio que se instaló fue tan denso que se podía escuchar el sonido de corazones rompiéndose. Incluso el juez Anderson parecía paralizado, como si no pudiera creer que un niño pudiera negar a la mujer que lo crió. Me quedé allí inmóvil, incapaz de respirar, mientras esas palabras resonaban dentro de mí como cuchillas afiladas que cortaban años de amor incondicional. En ese momento comprendí que la vida puede robarnos precisamente lo que creíamos intocable. Si estás escuchando mi historia ahora mismo, debes saber que cada me gusta y cada comentario que dejas marca la diferencia. Es una prueba de que todavía hay gente a la que le importa, que mi voz no se pierde en el ruido del mundo. Entonces, si lo que estoy compartiendo te conmueve de alguna manera, deja tu apoyo aquí. Esto me da fuerzas para seguir contando este viaje. Mi nombre es Julia, tengo 34 años y durante 15 de ellos he creído que no solo era madre, sino la mejor madre que Lily podría tener. Renuncié a las noches de sueño, a mi juventud y hasta a mi comodidad para criarla, esa pequeña que un día se aferró a mis manos como si yo fuera su refugio seguro. Y allí estaba yo sentado en la sala del tribunal, siendo llamado extraño por mi propia hija. Siempre fui la roca de la familia, la que nunca flaqueó. Pero cuando esas palabras penetraron en mí, me sentí más pequeño que nunca, como si me hubieran expulsado de mi propia historia. A mi alrededor solo había susurros, miradas furtivas y expresiones de sorpresa. La gente me miraba como si hubiera cometido un crimen imperdonable, mientras Bianca, la nueva esposa de mi exmarido, mantenía una discreta sonrisa en sus labios, fingiendo preocupación, pero sin poder disimular la satisfacción que brillaba en sus ojos. El juez Anderson levantó la vista de los documentos, con el ceño fruncido y la voz firme pero controlada. No dejó saber de qué lado estaba, pero se podía ver la sombra de duda en sus ojos. Había algo en ese caso que no cuadraba, un detalle aparentemente insignificante que luego se convertiría en mi única esperanza. Desde el primer momento que sostuve a Lily en mis brazos, sentí que mi vida finalmente tenía un propósito. Aunque era joven, estaba aterrorizada y no sabía cómo seguir adelante sin un marido que ya se estaba alejando, descubrí una fortaleza dentro de mí que nunca supe que existía. Una fuerza que me susurraba, no importaba lo largas que fueran las noches o lo pesados que fueran los días, lo soportaría todo por ella. Recuerdo estar sentada en el suelo de nuestro pequeño apartamento, acunándola para que se durmiera con el ritmo de mi corazón latiendo en su oído, haciéndole promesas de que nunca la abandonaría, que ella nunca conocería el dolor de quedarse atrás. Y cumplí cada uno de ellos, en los desvelos, en las interminables visitas al médico, en las rodillas raspadas y en las lágrimas de la adolescencia. Incluso tuve 2 trabajos, dando lecciones de piano por las noches después de pasar todo el día en una oficina, solo para pagar sus lecciones de ballet, porque un día ella me dijo que quería bailar como un cisne en el escenario. Y me negué a permitir que la falta de dinero borrara sus sueños. Los amigos se reían diciendo que yo no tenía vida social, que no salía, que no tenía tiempo para nada más que eso. Pero sonreí porque nada se compara con verla girar por la habitación con los brazos abiertos gritando «Mamá, mira», como si yo fuera su único público y su universo entero. Cuando pienso en esos años, la risa pura y las noches cálidas en las que comíamos pizza directamente de la caja porque estaba demasiado cansada de cocinar, no puedo entender cómo esos recuerdos pudieron desaparecer de su corazón. ¿Cómo podía sentarse en esa habitación y negar todo esto, como si nada importara? Es casi cruel darse cuenta de que el amor, por genuino que sea, puede verse distorsionado por las palabras equivocadas en el momento equivocado. Y desearía haber sabido que por muy inquebrantable que fuera mi dedicación, no sería suficiente para protegerla del veneno de otras personas. Siempre creí que el vínculo entre madre e hija era indestructible como el acero. Durante años así pareció. Pero la verdad es que es frágil cuando hay quienes susurran susurros en las sombras. Mirando hacia atrás, veo las pequeñas grietas que comenzaron mucho antes de esa sala del tribunal. Grietas que ignoré pensando que se cerrarían solas. Si tan solo hubiera mirado más de cerca. Si tan solo se hubiera dado cuenta de quién estaba envenenando su corazón. Tal vez podría haber evitado la tormenta antes de que cayera sobre mí. Pero a veces las tormentas guardan silencio hasta el momento en que nos destruyen. Y entonces solo nos quedará quedarnos entre los escombros, enfrentando lo que queda. Bianca al principio parecía inofensiva. Con su sonrisa impecable y palabras mesuradas, actuó como una amiga para Lily,
apareciendo en las presentaciones escolares, dándole pequeños obsequios y moviéndose con una confianza que hacía parecer que ella siempre perteneció allí. Incluso me convencí de que tal vez sería bueno para Lily tener otra figura femenina cerca, alguien con quien compartir la carga, alguien que pudiera traer un poco más de luz a su vida. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, comencé a notar cambios sutiles. La forma en que Bianca se inclinaba demasiado cuando Lily hablaba, la forma en que planteaba preguntas en lugar de respuestas, preguntas que inquietaban a mi hija. No fue un ataque directo. Fue un susurro en la oscuridad, una semilla de duda cuidadosamente colocada. Y cada vez que Lily regresaba de la casa de su padre parecía un poco más distante, su risa más tranquila, su mirada más perdida, como si buscara algo en mí de lo que ya no estaba segura de que existiera. Lo descarté como crisis de adolescentes, porque todos los padres están convencidos de que sus hijos tienen frío y están de mal humor sin ningún motivo. Pero en el fondo sentía que había algo más profundo, algo que no podía solucionar con solo abrazos o conversaciones nocturnas. Bianca tuvo el don de mostrarse como un refugio mientras me pintaba a mí como un muro de secretos. Y Lily, joven y segura de sí misma, no podía ver que esto no era afecto, sino manipulación. Hoy me doy cuenta de que la paciencia de Bianca fue su arma más poderosa. Ella no apresuró nada. Ajusté los hilos tirando lentamente por aquí, aflojando por allá, hasta que un día mi hija dejó de venir a mí primero con sus miedos, sus alegrías o sus chistes tontos. Este cambio fue invisible en ese momento, pero fue la primera señal de que Bianca no era solo una madrastra cumpliendo un papel. Ella era una estratega que se preparaba para una batalla que ni siquiera sabía que tendría que librar. La primera vez que Lily me miró no con confianza, sino con sospecha, fue como si mi hija hubiera sido reemplazada por una extraña, porque sus ojos ya no reflejaban lo que yo sabía. El suelo se había abierto bajo mis pies. No fue la mentira en sí lo que me destruyó, fue la convicción con la que lo dijo, como si cada sílaba se hubiera grabado a fuego lento en su corazón. Conocía ese tono. No era el de una hija herida, sino el de un testigo ensayado, repitiendo líneas que alguien más había escrito para ella. Y la peor parte no fue el dolor de las palabras, sino el hecho de que en ese momento, Lily no estaba hablando conmigo, estaba hablando en mi contra. Bianca ni siquiera necesitó mirar en mi dirección. Su sonrisa era casi imperceptible, pero la sentí como una espada en mi espalda. Había convertido a mi hija no solo en un arma, sino en una jueza, y ahora observaba satisfecha cómo Lily pronunciaba la sentencia que ambos habían acordado. El juez Anderson, sin embargo, no se dejó llevar por el teatro. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre la mesa, una señal casi imperceptible de que algo en esos almacenes no sonaba cierto. No era un hombre de explosiones, era un hombre de pausas. Y en esa pausa leí lo que tus ojos no decían, ese no es un niño hablando. Eso es un eco. Podría haber gritado. Podría haberme tirado al pie de esa mesa y rogarles que miraran más allá de las palabras, para ver a la chica que aún existía detrás de ese discurso ensayado. Pero no lo hice. Porque sabía que la desesperación sería una prueba más de culpa a los ojos de quienes ya estaban convencidos. En lugar de eso, respiré profundamente y mantuve mis ojos fijos en Lily, no con enojo, no con súplica, sino con una calma que esperaba que fuera como un espejo. Mírame, pensé. Mire más allá de lo que le enseñaron a ver. Y entonces sucedió algo inesperado. Lily vaciló. No era una duda visible, no era un temblor en los labios. Fue algo más sutil, sus dedos, que antes se habían agarrado al borde de la silla como si fuera un salvavidas, se relajaron por una fracción de segundo. Sus ojos, esos mismos ojos que me habían estado evitando durante semanas, se movieron brevemente hacia un lado, como si, por un instante, hubiera escuchado un eco de su propia voz antes de que Bianca le diera forma. Y fue en ese segundo, en ese pequeño lapso de humanidad, que supe, la batalla no estaba perdida. Aún no. Blanca lo notó. Por supuesto que se dio cuenta. Su cuerpo se tensó al lado de Lily, la sonrisa congelada en su rostro, sintió el suelo temblar bajo sus pies. Porque en el fondo siempre supo que su victoria dependía de una sola cosa, que Lily nunca mirara atrás. Y ahora por primera vez, mi hija había cometido un error. El juez Anderson rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de alguien que había visto muchas mentiras desmoronarse bajo el peso de la verdad.
Señorita Lily, dijo inclinándose ligeramente hacia adelante, ¿puede decirnos exactamente cuándo descubrió esta información y cómo? Era una pregunta sencilla. Pero también fue una trampa. Porque si Lily respondiera con la versión de Bianca, ese cuento bien ensayado de siempre lo supe, de pistas que ahora tienen sentido, el juez, que ya sospechaba, sabría que estaba escuchando un guión. Pero si fallaba, si su memoria fallaba en algún detalle, la fachada se resquebrajaría. Y fue entonces que vi a Bianca hacer algo que me heló la sangre, puso su mano sobre el brazo de Lily. No fue un gesto de apoyo. Fue una advertencia. Ten cuidado, decía ese tono de llamada. No cometas un error ahora. Lily tragó. Y por primera vez en meses vi miedo en sus ojos. No me temas. No el miedo a la verdad. Pero el miedo a desobedecer. Mi corazón latía tan fuerte que temí que todos escucharan el sonido de una madre a punto de perderlo todo, o de recuperarlo todo, dependiendo de un solo movimiento. Bianca le susurró algo al oído a Lily y vi a mi hija asentir con una obediencia que me dolió como un cuchillo. Era como ver una película a cámara lenta, donde cada gesto, cada palabra, cada mirada robada en mi dirección era una traición ensayada. Pero no pude reaccionar. Aún no. Porque la verdad no es un grito, es un silencio que se rompe en el momento justo y tuve que esperar a que el juez sintiera el peso de lo que no se decía. El juez Anderson se pasó los dedos por la barbilla y observó a Lily con una expresión que mezclaba escepticismo y lástima. No era ningún tonto. Sabía reconocer cuando un niño repetía frases que realmente no entendía, cuando el miedo no era por la mentira, sino por quien lo obligaba a apoyarlo. Y fue en ese momento cuando sus ojos se encontraron con los míos por un segundo más, que lo supe, estaba buscando una grieta en la narrativa de Bianca. Un vacío legal. Una duda. No le daría la satisfacción. Ahora no. Pero cuando llegara el momento, no podría ignorarlo. Bianca, demasiado confiada para percibir el peligro, se reclinó en su silla con la elegancia de quien ya se ve victorioso. Sus dedos jugaron con el collar de perlas, un regalo que reconocí porque era mío hace años, antes de que ella lo pidiera prestado, y nunca lo devolviera. Un pequeño detalle casi insignificante, pero que me recordó, ella siempre tomaba lo que no era suyo. Y esta vez no se saldría con la suya. Lily, sin embargo, era diferente a un collar. Lily era sangre. Fue amor. Era la promesa que le había hecho a Marianne en una noche de lágrimas y desesperación, cuando el mundo pareció derrumbarse sobre nosotros dos. Y si Bianca pensaba que podía robarme esto tan fácilmente como robó mis joyas, estaba a punto de aprender el costo de subestimar a una madre. Respiré hondo y sentí el peso del sobre ardiendo en mi bolso como una prueba viviente. No fue solo un vídeo. Era la voz de Marianne. Era la verdad que Bianca nunca podría distorsionar, por mucho que lo intentara. Y cuando lo revelara, no sería como una acusación, sino como un veredicto, irrefutable, definitivo, capaz de derrumbar todo el castillo de mentiras que ella había construido. Hasta entonces esperaría. Porque la paciencia es a veces el arma más afilada de todas. Y Bianca, en su prisa por destruirme, no se había dado cuenta de que ya había cometido su mayor error, me subestimó cuando pensaba que no tenía nada que perder. Pero todavía tenía la verdad. Y la verdad, cuando es libre, no pide permiso para destruir a quien se interponga en su camino. Por dentro mi corazón latía con una furia sorda, un ritmo de guerra que clamaba justicia. Era como estar al borde de un abismo, sentir la tierra desmoronarse bajo tus pies y, sin embargo, permanecer inmóvil, porque solo en la caída se revela el vuelo. Solo en el silencio anterior al grito la voz gana fuerza para hacer eco. El juez Anderson me observó con una frecuencia que no pasó desapercibida. Sus ojos, siempre precisos, ahora portaban una sombra de intriga, como si intuyera que mi silencio no era debilidad sino la calma antes de la tormenta. Debió preguntarse por qué no me defendí, porque dejé que las acusaciones quedaran suspendidas en el aire como cuchillos sin dueño. Pero sabía lo que él aún no podía ver, que algunas verdades solo ganan peso cuando caen como un martillo, no como un susurro. No fue fácil mantener esta quietud. Cada palabra que dijo Lily me golpeó como una espada. Cada mirada que me dirigió a Bianca arrancó otro hilo de la red que nos había unido. Pero me repetí como un mantra, el amor espera. La verdad no tiene prisa.
Y la voz de Marianne, la voz de Marianne, pronto hablaría más fuerte que todos los gritos de Bianca. Recordé la pálida sonrisa de mi hermana, ese último soplo de confianza que me dio antes de irse. No arruines esto con ira, pareció decirme. Proteger lo que dejó atrás es la única venganza que importa. Entonces esperé. Y mientras esperaba, comencé a ver las grietas que se extendían por la impecable máscara de Bianca, la forma en que sus palabras salían demasiado rápido cuando las presionaba, la forma en que sus dedos se clavaron en el brazo de Lily cuando el juez pidió una aclaración, la forma en que entrecerró los ojos traicionando el miedo de que en cualquier momento, el suelo cedería bajo sus pies. Sabía que llegaría el momento. No como un relámpago, sino como la marea que sube lentamente hasta tragarse la playa. La verdad no era solo mi arma, era una tormenta que ya se estaba gestando, y solo necesitaba mantenerme lo suficientemente fuerte como para dejar que se derrumbara. Y aunque mi silencio parecía una entrega a los demás, dentro de mí llevaba la espada más afilada de todas, la verdad, forjada en años de amor, lista para cortar cada mentira que nos rodeaba como espinas. El aire en la habitación estaba pesado, como cuando la gente cree que ya sabe el final de la historia. Y Bianca allí sentada como una reina en su trono de ilusiones, su mano posesiva en el hombro de Lily, como si ya la hubiera conquistado. El juez se ajustó las gafas, hizo una pregunta más y aunque su voz era tranquila, sentí que estaba listo para terminar este día interminable. Fue entonces cuando lo supe, era el momento. El momento en que había guardado silencio. El momento en que la voz de mi hermana atravesaría el tiempo para decir lo que nadie más podría decir. Sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Mis manos no temblaban a pesar de que mi corazón latía tan violentamente que juraría haberlo escuchado resonar en las paredes. Por un segundo el mundo parece inclinarse, todos los ojos están puestos en mí, como si acabara de sacar una carta de debajo de la manga. Y en cierto modo, eso fue exactamente todo. Le pedí al tribunal que permitiera escuchar un último escrito. Algo que no me pertenecía a mí, sino a la mujer que había dado su vida para que Lily pudiera respirar en este mundo. Los ojos del juez Anderson brillaron con un interés que no pudo contener. Su neutralidad dio paso, aunque solo un poco, a la curiosidad. Él asintió y el técnico conectó el dispositivo a la pantalla. Las luces se apagaron. Y entonces apareció Marianne. Su rostro estaba pálido, su cabello pegado a su frente por el sudor, su voz frágil pero inquebrantable. Ella sonrió, la misma sonrisa cansada y amorosa que había visto la noche antes de que ella diera a luz. Y sus palabras llenaron la habitación como una bendición. Si estás viendo esto es porque no pude quedarme. Mi cuerpo estaba débil, pero mi amor por ti es más fuerte que cualquier debilidad. Quiero que sepas que tu verdadera madre es Julia. Ella es mi hermana, pero es mucho más que eso. Ella es quien la criará, quien la amará con cada respiro que tome. Yo soy quien te la entrego y tú eres mi regalo para ella. Nunca dudes de ella. Ella es tuya. Y tú eres de ella. El silencio que siguió no fue como los demás. No fue el silencio de la acusación, ni el silencio de la condena. Fue el silencio de la revelación, ese peso sofocante que cae cuando la verdad finalmente parte la mentira por la mitad. Los ojos de Lily se abrieron como platos. Sus labios se abrieron y las lágrimas corrieron por su rostro, como si hubieran estado esperando años para caer. Ella no vino a mí. No se arrojó en mis brazos, como yo había deseado en secreto. Pero me miró con algo que no había visto en meses, un destello de reconocimiento, una chispa de lo que habíamos sido, enterrados pero no destruidos. Bianca, en cambio, quedó paralizada. La sangre parecía haber abandonado su rostro y sus manos se cerraron en puños con tanta fuerza que los huesos blanquearon bajo la piel. Porque lo sabía, con una sola voz proveniente del más allá, toda la red que con tanto esmero había tejido se había deshecho en segundos. Cuando la pantalla se oscureció y el eco de Marianne se apagó, toda la habitación quedó atónita, como si las paredes hubieran absorbido sus últimas palabras y las hubieran retenido, reverberándolas en un suspiro que nadie se atrevió a romper. Durante un largo momento el único sonido fue el ritmo irregular de los sollozos de Lily, bajos, entrecortados, de esos que solo provienen de alguien que acaba de ver su mundo patas arriba. Se presionó la cara con las palmas de las manos, como si pudiera borrar lo que acababa de ver, como si cubrirse los ojos pudiera protegerla de la verdad que ahora ardía ante ella. Y aunque cada fibra de mi ser gritaba que me levantara,
que cruzara la habitación y la envolviera en mis brazos, me quedé quieto. Porque lo sabía, ella aún no estaba lista para aceptarme. Aún no. El amor quiere sanar de una vez, pero las cicatrices más profundas no se cierran de un solo suspiro. Bianca se movió a su lado y la máscara que había usado durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse. Su cuerpo estaba rígido, sus hombros echados hacia atrás, como si todavía pudiera controlar ese espacio donde su influencia fluía entre sus dedos. Se inclinó y extendió su mano impecablemente pintada para tocar el brazo de Lily, pero el gesto no aterrizó como antes. Porque Lily se retiró solo un poquito, pero lo suficiente. Un pequeño movimiento casi imperceptible que valía más que 1000 palabras. La confianza ciega que Bianca había cultivado se estaba desmoronando. Los ojos de Lily parpadearon entre nosotros, primero hacia Bianca, vacilante, luego para mí con algo más suave, más incierto. Ese intercambio de miradas me traspasó más profundamente que cualquier acusación. Era una prueba de que ya no estaba completamente bajo el hechizo de Bianca. Pero también era una prueba de que aún no había vuelto a mí. Ella estaba allí, en ese frágil espacio entre la ira y el perdón, entre las mentiras que le habían servido y la verdad que acababa de presenciar. El juez Anderson se ajustó las gafas y se inclinó hacia adelante. Sus ojos, normalmente tranquilos, ahora cortaron el aire con una sospecha que antes no estaba allí. Su voz, aunque todavía mesurada, tenía un nuevo peso cuando le preguntó a Lily, en voz baja, si lo que acababa de ver había cambiado algo en mí. Sus labios temblaron. No salió ninguna respuesta clara de ellos. Pero las lágrimas que corrían por su rostro decían todo lo que las palabras no podían decir. Luego se volvió hacia Bianca. Sus preguntas ya no eran neutrales. Ahora tenían bordes afilados presionándola. ¿Por qué tan rápido en pintarme como un mentiroso? ¿Por qué una narrativa basada en susurros y no en evidencias? Por primera vez, Bianca no tenía una respuesta preparada. En ese momento Bianca vaciló. Su voz, una vez firme como el acero, ahora temblaba, deshilachándose en hilos sueltos de incertidumbre. Y mientras tartamudeaba, sintió que el aire de la habitación cambiaba. Las miradas que antes me habían traspasado con sospecha ahora se dirigieron a ella, llenas de dudas. Ya no eran acusaciones las que pesaban sobre mí, sino preguntas silenciosas. ¿Quién, después de todo, había tejido esta red de engaños? Aún así, no sentí la victoria. Porque esta no fue una batalla de ganadores y perdedores. Era la historia de un vínculo roto y la verdad, por dolorosa que fuera, fue solo el primer punto de un largo camino hacia la reparación. Me dolía el corazón al ver a Lily acurrucarse sobre sí misma, con los dedos agarrando las mangas de su abrigo como si intentara mantener las piezas juntas. Su rostro tan joven estaba marcado por una cruel mezcla de confusión, dolor y rabia. Hasta que finalmente ella me miró. No había perdón en esa mirada. Aún no. Pero había algo más profundo, una fisura en la pared que nos separaba, un destello de reconocimiento de que yo no era el extraño que Bianca había tratado de hacer ver. Era frágil, sí. Podría llevar años reconstruir lo que se perdió. Pero ese pequeño destello fue suficiente para hacerme respirar, para recordarme que el sacrificio de Marianne no fue en vano. Porque la verdad, una vez dicha, nunca muere. Cuando el juez Anderson tosió, el silencio en la habitación se hizo más profundo hasta volverse casi sagrado. Era como si cada uno de los allí presentes entendiera que lo que acababa de revelarse iba más allá de argumentos jurídicos, más allá de papeles y firmas. Era más grande que todas las mentiras urdidas durante meses de manipulación. Habló lenta y cuidadosamente, recordando a todos que el tribunal existía para sopesar los hechos. Pero a veces los hechos no se expresaban en números ni en documentos, sino en voces del pasado, voces que transmitían una verdad más pesada que cualquier tinta sobre papel. Dijo que ese día no habría conclusiones apresuradas. Que aún quedaban investigaciones por realizar, declaraciones por revisar, motivaciones por considerar. Pero sus ojos nunca abandonaron a Bianca, y la dureza en ellos era una frase tácita. Había visto lo suficiente como para dudar de ella. Sus palabras fueron neutrales, pero los espacios entre ellas transmitían una desconfianza que no se podía disimular. Bianca intentó enderezarse con la espalda recta y la barbilla levantada. Pero la armadura de confianza que había llevado durante tanto tiempo se estaba desmoronando, hilo a hilo.
Su sonrisa, alguna vez tan confiada, desapareció, reemplazada por labios apretados y dedos temblorosos que jugaban con el dobladillo de su chaqueta. Cuando el juez le pidió por última vez que explicara por qué había presentado cargos sin ninguna prueba, se le quebró la voz. Cada sílaba era más débil que la anterior. Y por primera vez vi miedo en sus ojos, no miedo a mí, sino miedo a quedar expuesto, miedo a que la máscara que había usado durante tanto tiempo se estuviera deslizando delante de todos. Volvió a acercarse a Lily, desesperada por Oporto. Pero Lily dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho como si ya no confiara en nadie, como si finalmente estuviera entendiendo que el amor y el control no eran lo mismo. Quería correr hacia mi hija a abrazarla, recordarle que incluso con el mundo desmoronado y confuso, yo seguía siendo la misma madre que la había mecido con canciones, que había velado por sus noches febriles, que había aplaudido con más fuerza en sus actuaciones. Pero me quedé donde estaba. Porque la confianza no se reconstruye con abrazos repentinos. Se reconstruye con el tiempo, con la paciencia, con el amor constante que espera incluso cuando no es bienvenido. Sus ojos se encontraron con los míos, mojados por las lágrimas. Y aunque todavía había ira y traición en ellos, también había algo nuevo, una incertidumbre, un frágil hilo de reconocimiento de que yo no era el villano que Bianca había intentado pintar. Esa chispa, por pequeña que fuera, me dio más fuerza que cualquier veredicto. El juez terminó la sesión con palabras que resonaron mucho después de que nos fuéramos: este caso no está cerrado. La verdad debe perseguirse hasta el final. No fue un punto final, sino una promesa de que la justicia no sería silenciada. Cuando el martillo golpeó, una extraña calma me invadió. Bianca recogió sus cosas con movimientos entrecortados, su máscara de compostura hecha añicos sin posibilidad de reparación. Aunque intentó evitar mirar a su alrededor, los susurros ya habían comenzado. Su reputación, alguna vez intocable, ahora estaba manchada de duda. Y sabía que incluso si la ley tardaba un poco en ponerse al día, el peso de la verdad ya había comenzado a caer. Cuando salimos al aire fresco de la tarde, vi a Lily unos pasos más adelante, con la cabeza gacha y los hombros tensos, atrapada en medio de una guerra en la que nunca pidió estar. No se acercó a mí, pero tampoco caminó junto a Bianca. Ese espacio entre nosotros, aunque doloroso, parecía un comienzo, no un final. Sabía que el camino por delante sería largo, conversaciones difíciles, confianzas que sanar, heridas que quizás nunca sanarían del todo. Pero también sabía que el amor verdadero, no desaparece bajo el peso de las mentiras. Se doblega, sufre, casi se rompe, pero resiste. Mientras el aire gélido llenaba mis pulmones, me aferré a la lección que Marianne me había dejado con su último aliento: las mentiras crecen rápido como la mala hierba, pero la verdad es la única raíz lo suficientemente fuerte como para romper la piedra. Y no importa cuánto tiempo tarde, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.